Hola, ¿cómo están? Bueno, comenzamos en este nuevo video, hace rato que no subía. Quería un poco también escucharme, sentir qué cosas tenía para contar en ese momento y no quizás seguir algo que creía que tenía que tener un orden. Pero bueno, no importa, no más protocolos. Hoy vamos a hablar sobre el propósito. Voy a contar por lo menos desde mi experiencia cómo es que lo encontré, porque pasé 30 años de mi vida preguntándome para qué había nacido. Sí, y esto parece un poco broma, pero no es tan broma. Básicamente, a mí después de los 30 me empezó a angustiar mucho la idea de no saber a qué dedicarme, de no saber por dónde seguir, de no hallarme en ningún trabajo ni en ninguna carrera, no saber qué estudiar. Y la realidad es que tenemos tanta sobreinformación externa de lo que nos dicen que necesitamos, que muchas veces todo aquello empeora nuestro camino. Tu papá te dice, no, pero quizás eso no va a ser redituable, la gente que te conoce, no, pero vos te veo más haciendo esto y esto. Y si las bases internas no están bien firmes, aquellos cimientos, lo que va a suceder es que nos vamos a dejar en el camino influenciar por todas estas voces, por aquellas carreras que son más redituables económicamente, por aquellas cosas que dentro de nuestros traumas y nuestro sistema de creencias creemos que vamos a poder lograr y cuáles no. Entonces todo esto empieza a influir a la hora de encontrar, alinearnos con nuestro propósito. ¿Y qué es? Que tengo que tener un don para, no sé, pintar, para crear. No, la verdad es que nosotros muchas veces nos dejamos influenciar por la comparación también, que es un grave error, es creer o lo tengo que hacer así de bien o no lo hago. Y muchas veces lo que nos perdemos en el proceso es del aprendizaje, que es lo más valioso, porque es aquello también que nos conecta con nuestros deseos, con las cosas que tenemos dentro, con nuestros miedos, con aquellos obstáculos que tenemos en el camino para experimentarnos en este propósito, este don, que se pule, está ahí, es una energía disponible que está ahí a merced de lo que nosotros queramos construir. Entonces, vamos a darle comienzo a este video. Mi nombre es Maribel, esto es Alto Impacto y hoy vamos a demitificar un poco esta creencia de que el propósito es un gran don que algunos tienen y otros no. Bueno, como les decía, yo hoy tengo 33 años, hasta hace más o menos un año, hablaba en terapia y todavía ahora lo hago desde otra perspectiva, desde más una construcción, pero en aquel momento lo hablaba más desde el miedo, la angustia, la frustración de no tener un don o un propósito o un deseo claro de hacia dónde iba yo. ¿Qué era lo que vine a hacer a este mundo? Esa era mi pregunta, ¿no? Bueno, pero ¿qué tengo para dar? Sí, ya sé que tengo cosas buenas para dar, pero ¿cómo uno esto para que lo que yo haga me guste, para lo que yo cree me pueda ser redituable también? Entonces, ahí fue cuando, en búsqueda de estas respuestas, que por cierto es muy importante que nos hagamos preguntas, ya sea de una manera consciente, explícita, hablada, como de una manera interna. ¿Por qué? Porque nuestro subconsciente va a ir en búsqueda de esas respuestas. Entonces, hay que hacernos primero las preguntas correctas. ¿Cuál es mi propósito? ¿Para qué soy buena? ¿Cuáles son las cosas que me salen naturalmente y me salen bien? ¿Qué cosas haría siempre sin un rédito económico? Bueno, todas aquellas preguntas construyen
a nuestro propósito. Nuestro propósito es algo así como una construcción de todas nuestras partes. ¿Y es simplemente eso? No. Eso es más o menos lo que nos alinea un poco a esta búsqueda. Pero lo más importante a tener en cuenta, por lo menos así fue mi proceso y creo que es para todos, es que hay que tener la mente clara, primero. A mí me pasó que yo no encontré mi propósito y no pude aferrar la idea de ese propósito hasta que no clarifiqué y limpié de alguna manera mi mente y me ordené. ¿Por qué? Porque yo era una mujer sin hábitos, no era de levantarme temprano en mis elecciones, ¿no? No hacía ejercicio, me costaba mucho ser constante en las actividades, procrastinaba ciertas tareas, entonces toda aquella conducta hacía que yo tuviera la creencia de que había cosas que no las podía hacer o que había cosas que me gustaban y las hacía con ciertas ganas y otras que no tanto y bueno, y las hacía con un poco más de ganas. Y todo aquello, a la hora de preguntarme cuáles eran las cosas que me gustaban, estaba influenciada por esa manera que tenía de identificarme. Entonces, hay que entender que hay que tener buenos hábitos y hay que tener la mente lo más clara posible. ¿Qué hice también? Me desintoxiqué de las redes sociales, de la televisión, de la radio, de la política, de si Wanda Nara se había separado de Icardi o no, de todas aquellas conversaciones banales que uno en el día a día normalmente tiene porque cree que es una normalidad, que cree que bueno, se charla de eso porque se charla. ¿Dónde vivís? ¿Dentro de un tupper? Y sí, hoy en día vivo dentro de un tupper, 3 besos, pero estoy trabajando en mí. Entonces, esto es muy importante para clarificar un poco nuestra mente. El hacer ejercicio me da aún, porque creo que esto va a ser para siempre, me das no solamente autoestima, sino que mejora mi toma de decisiones, me clarifica. Cuando estoy haciendo ejercicio, más allá de que hay una energía que se transforma, evidentemente, también empiezo a tener como el precedente en mi mente de que aquella serie que pude terminar en el gimnasio que creía que no era posible, la terminé y generé un precedente de que aquello fuera del ámbito del ejercicio no voy a poder lograr, ya sea una acción mínima, y lo termino logrando. Más allá de que el ejercicio en sí mismo nos ayuda a renovar nuestra energía y por lo tanto nos sentimos mucho más activos, mucho más recargados, también mentalmente genera un precedente de acción. Entonces yo no espero hoy en día, y tengo esta perspectiva y este pensamiento, a que las cosas pasen para que yo accionar. Voy a esperar a tener un mejor celular para subir contenido. Cuando tenga plata voy a llevar a mis hijos a pasear. No, la mentalidad es todo lo contrario. La ecuación es todo lo contrario. Es primero ser, para después hacer, para después tener. Entonces, desde esta base es donde empecé yo también a construir mi propósito. ¿Por qué? Porque obviamente esto hace que la voluntad dependa absolutamente de mí, de mi accionar. Es yo, mi voluntad y lo que quiero. Entonces, y allí voy. Entonces, esta manera de clarificar mi mente es la que me ayudó a alinearme con un propósito. O sea, de creerlo que era posible. Porque si yo no creo que ninguna opción es posible, obviamente, y bueno, no, voy a tener el peor trabajo, voy a creerme merecedora
de un sueldo en donde no me pagan bien, voy a buscar la aceptación afuera, voy a buscar el reconocimiento afuera, cuando en realidad el trabajo es yo soy esto, me reconozco y valgo como esto, generé a un automerecimiento, por lo tanto me pertenece este tipo de trabajo. Por lo tanto, viene a mí esta cantidad de dinero. Por lo tanto, puedo construir este tipo de relaciones. La seguridad, el camino del propósito está hacia adentro. Y después de que clarifiqué mi mente así, es donde empecé a dar cuenta de todas las cualidades que yo ya tenía y que obviamente me tuve que perfeccionar y me sigo perfeccionando en otras. Entonces, cuando das cuenta de esto, es cuando la proyección de lo que tenés dentro se hace carne en lo material. Se materializa. ¿Por qué? Porque claramente nuestro mundo físico responde a nuestro mundo interno, a lo que tenemos en la mente. Si yo me autopercibo como que no valgo, absolutamente todos las relaciones, todos los puestos de trabajo que experimente van a ser desde ese lugar y voy a creer que la responsabilidad y que la culpa la tiene el otro, cuando en realidad es totalmente lo contrario. El otro me viene a mostrar aquello que yo tengo dentro. Por eso es básicamente indispensable que vos te pienses no más desde un lugar de víctima, sino desde un lugar de creador. Yo creo aquella energía que me conduce a esta meta, a esta relación, a esta salud. Vos pensá, la parte saludable también es, la parte de salud también es un área muy importante, porque nuestro cuerpo es el canal por el cual se experimenta la energía superior. Aquel propósito que tiene tu alma se va a experimentar desde acá. Entonces, todo aquello con lo que cuides a tu cuerpo o no, va a ser como la nafta del motor, es el combustible de aquel motor que hace accionar. Entonces, hubo durante muchos años mucha desinformación con respecto a la alimentación, con respecto a aquellas cosas con las que teníamos que dedicarnos, a aquella construcción en la educación en donde nos preparaban para otra cosa y no para alinearnos con nuestro propósito. Es nuestro deber, es nuestra responsabilidad mirar hacia adentro para saber de qué manera nos vamos a experimentar en este mundo, en este plano. Y acá hay una parte espiritual, obviamente, una parte mental y una parte física. Y las tres áreas, si bien pareciera que están divididas, complementan a esta manera que venimos a experimentarnos. Y no por esto es que la espiritualidad tiene que estar asociada a con que bueno, no despojado de lo material. No, vinimos a experimentarnos a un mundo material, por lo tanto, obviamente, estás dentro de todo tu derecho, dentro de todo lo coherente querer experimentarte mediante el intercambio, porque viniste a un mundo, un plano de intercambio. Entonces, no nos sintamos culpables si, bueno, yo quiero experimentar lo que se siente tener dinero. Yo quiero experimentar determinadas cosas con el mundo material. Bueno, perfecto, pero que tu foco no sea eso. Eso obviamente va a venir como consecuencia en la medida que estés alineado con tu propósito y en la medida que vos hagas un trabajo de introspección. ¿Por qué? Porque recordá que tu estado de conciencia va a traer aparejado el mundo material. Si vos, por ejemplo, mañana te ganas la quiniela, tu mundo material cambia, pero tu estado de conciencia no, el mundo material se va a alinear a ese estado de conciencia y lo vas a perder todo.
Por eso es que estadísticamente la gente que gana la lotería luego vuelve a estar igual económicamente o peor. ¿Por qué? Porque el mundo material responde a tu estado de conciencia. Tu estado de conciencia es estado de presencia, es mirar hacia adentro, cómo acciono yo y recordar que tu propósito es amor. Es aquello que te hace sentir bien, es aquello que te hace sentir en libertad, en paz, te conecta con emociones buenas. Luego de conectar con emociones buenas, cuando meditas y decís, este es el propósito, es muy normal que la mente, por su instinto, quiera sabotear aquella acción que querés tomar con respecto a alinearte con tu propósito. ¿Por qué? Porque la mente simplemente quiere mantenernos en nuestra zona de confort. ¿Por qué? Porque la mente instintivamente huye del peligro. Entonces, ¿para qué? Para mantenernos a salvo. Entonces, es normal que vuelvas a identificarte con viejos patrones, con viejas actitudes. La mente siempre va a intentar hacer eso. ¿Por qué? Porque te va a querer mantener a salvo, va a creer que todo aquello que se salga del molde de lo conocido es un peligro. Entonces, constantemente hay que hacer un ejercicio para que la mente no nos sabotee. Vos pensá que la mente es todo aquello que está en futuro o en pasado. Entonces, nos trae preocupaciones, ansiedad. Cuando vos estás conectado con el presente, es donde empezás a sentir amor, paz, estás alineado con tu propósito, te experimentas de otra manera. Es muy importante que pongas fe en aquel propósito. Una vez que empieces a accionar, acciones con fe, porque el universo tarda en reestructurarse. Por lo tanto, va a tardar en plasmar aquella imagen alineada a tu propósito, a vos con esa nueva mentalidad, con esa nueva manera de operar. Entonces es importante que vos mantengas la fe, y la fe es acción. Es ir, moverse, ir al gimnasio, tener buenos hábitos, es ir, moverse, empezar a estudiar o cambiar de carrera, o abrirte ese emprendimiento, invertir en tal lado. Eso es la fe, eso se opera desde el amor y se intenciona. Entonces, todo esto, todo lo que constituye hacer un trabajo interno, nos va a alinear con nuestro propósito. Esto era lo que quería compartir desde mi humilde experiencia, que obviamente fue muy transformadora. Yo hace un par de meses ya que empecé en este camino, y la verdad que los cambios que he visto, no solo en lo personal, en mi manera de pensar, en mi manera de operar, en mi manera de accionar, han cambiado enormemente, sino obviamente que también en las relaciones que atraigo, en el mundo material, en cómo me relaciono con mis hijos, con mi marido, también con las cosas, ¿no? Como ese desapego que uno ejercita mirando hacia adentro, ¿no? Como que ya cambia una perspectiva, que todo aquello que creías importante ya no lo es tanto, y que obviamente te empezás a alinear con el propósito, que hay que tener muy pero muy en cuenta que el propósito es amor, y el amor es dar. Entonces, pregúntate qué tenés vos para dar al mundo, a este plano, de qué manera te querés experimentar, de qué manera te querés sentir bien, a gusto, cuáles querés que sean tus desafíos. Después, obviamente, que cada vez que damos un salto de conciencia, el universo nos va a traer nuevos desafíos, y vamos a ver quizás cuestiones como un problema, y después nos damos cuenta que simplemente era el universo queriéndonos
dar ahí otro salto de conciencia para que elevemos nuevamente nuestro espíritu, nuestro alma y que nos expandamos. Así que todo es un desafío, todo es un cambio de perspectiva, así que los invito también a ustedes a seguir por este camino. Les mando un beso muy pero muy enorme, los quiero, los amo y nos deseo a todos un bello despertar. Bye bye.